Navegando una mañana por Facebook, ¿qué es esto? ¿El reto de los 7 puertos? ¿Y es este fin de semana por Alicante? ¿Podemos ir hasta Alicante? ¡Yes! Así que decidimos unirnos al grupo de amigos de la Ruta Perfecta e inscribirnos en el reto para ver de qué se trataba. Valeria y Paco nos tenían preparados un buen reto. Y dicho esto, voy a deciros lo que todos estáis esperando. ¿Qué 7 puertos de la provincia de Alicante tenéis que buscar? Así que ir cogiendo papel y lápiz, que empezamos. Y calculadora. Y es que, como su nombre bien indica, esto es un reto y no os lo íbamos a poner tan fácil. Así que el resto de los 6 puertos que faltan vais a tener que averiguarlos vosotros. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Tenéis que averiguar qué 7 puertos de la provincia de Alicante, siendo uno de ellos el puerto de Tudós, suman en su totalidad 5.546 metros. Así que, manos a la obra. Cogimos papel y boli y comenzamos a hacer una lista de los más importantes puertos de la provincia de Alicante y sus respectivas alturas. Debían ser puertos que estuvieran oficialmente marcados mediante el típico cartel marrón indicando su altura, junto a la cual teníamos que hacernos una foto. Con los que encontramos nos hicimos un Excel para poder ir probando diferentes combinaciones y sumas. Además, el recorrido total que los unía rondaba los 190 kilómetros, así que los localizamos en un mapa para poder ver la distancia entre ellos y ver los más probables. Y comenzamos a probar y probar diferentes combinaciones hasta que, por fin, dimos con la combinación ganadora. ¡Lo tenemos! Ahora a por ellos. Después de estar todo el día pensándole y dando vueltas, encontramos con la solución, lo comprobamos con Valerie y todo correcto. Hoy en teoría daban más pistas, PDF de rescate. Daban bastantes más. Benifallim, Tollos, Collao, ya los teníamos. Hoy recorreremos el de Tollos, nos viene bien de paso en la ruta. Y ya mañana haremos todos estos en este orden. En este primer día nos desplazamos hasta la localidad de Alcoy con el fin de posicionarnos mejor de cara a hacer el reto de los 7 puertos mañana. Pero antes pasaremos por Villalonga para acompañar al río Serpis en su paso por el Racó del Duc hasta la localidad de Lorcha, donde visitaremos su fábrica de papel abandonada. Seguiremos nuestro recorrido hacia el Barranco de la Encantada en la Baronía de Planes. Desde aquí tomaremos la CV713 que nos llevará a coronar nuestro primer puerto del reto, el puerto de Tollos, con el que sumamos nuestros primeros 830 metros. El hambre aprieta, así que subiremos hasta el área recreativa de la Font de Partegat, puerta de entrada principal a la Sierra de Aitana. Caprichos del GPS nos harán darnos la vuelta en más de una ocasión hasta llegar al famoso puerto de la Carrasqueta, que, aunque no forma parte del reto, con sus 1020 metros ofrece unas vistas panorámicas que bien merecen la pena. Enlazaremos con el más pequeño puerto de Tibi de 725 metros y finalizaremos con el puerto de Canalis d'Onil, que con sus 1015 metros también hubiera sido un posible candidato al reto. A ver qué nuevas vistas tenemos desde aquí. Como siempre, me traes por los mejores sitios. Ya lo sabes que sí. Ponemos el sumador de puertos a 0 y comenzamos. La montaña. Mira el pico allá. Sí, eso es, el pico solitario. Fábrica de papel, aquí a la izquierda pasa el agua. Y imagino que se puede meter. Ah, mira. Con el agua. ¿Paramos y la vemos? Sí, haremos. Aún hay bastante maquinaria aquí. Por aquí se pasa, se salta. Nosotros no lo vamos a hacer porque es propiedad privada y no hay que invadirla. Bueno. Ahora estamos por la zona del Barranco de la Encantada
Ay, mira, y hay una pocilla y todo. Imagino que este sitio en verano estará Petao. Para bañarse. 1 kilómetro para el puerto de Tollos. Uno de los puertos que pertenece a la ruta al reto de los 7 puertos. Y que nos vamos a adelantar y lo vamos a hacer ya hoy. Y así mañana no tenemos que desviarnos por aquí y podemos hacer otros más. Aquí está el cartelito. ¡Bien! ¡Primer puerto! ¡Woo, woo, woo! ¡Puerto de Tollos! Bueno, ¿Qué haces tú? ponte tú y luego te hago yo una. Pero quítate el Luego casco. te hago yo una. Sí, ponte tú y luego me haces tú una. Mírame. Está guay la zona. La carretera está en un estado pésimo. Ya. ¿Era preciso venir hasta aquí? Pues sí, para comer. Partegat. A mí me sale Partagat, pero igual lo he escrito mal. Estamos en la font del Partegat. No sabemos dónde está, pero hemos subido mucho, estamos viendo de ver las montañitas y mira la nievecilla. La nievecilla. Está bien porque es un airecito fresquito. Pues Rafa, no querrás saberlo, pero en su día, y menos mal que lo he meditado, pensé en hacer algún día alguna ruta, porque bueno, igual cuando tengamos ruedas de tacos, hay una ruta que continúa por aquí, este caminito. Dice por ese caminito. El día que hagas ese caminito, conmigo no cuentes. Vale, a comer. Que aquí hay un tramito mal. Sí, bueno. O mejor dicho, lo digo al revés. Hay un tramito bien. Esto es mal. Bueno, Esta es la única curva que está bien. hay un tramito on-road y luego el resto es tramito GS. Pues estamos en la Carrasqueta, que es un puerto de montaña famosillo de aquí, pero no es uno de los del reto. ¿Cuántos tenía? Creo que eran 1020 o 1015 y le estuvimos dando vueltas porque dijimos, este es muy famoso y tiene que estar. Pero no está. ¿Ves? Estas eran las pistas. Las pistas calistas. Libertad. Divino tesoro. Aquí está el cartelito. Un poquito mal. Este no tiene mirador. Pero bueno. Vemos las pistas. El último puerto del día, que es el puerto de Canalis d'Onil. Y aquí tenemos llanuras infinitas. Solo faltan las vacas pastando. Ya estamos en el apartamento, todo preparado. Lo único que no nos dan de cenar y hemos tenido que ir a cenar. Y hemos comprado una botella de vino. Y como siempre, no sé por qué coñi no ponen un abridor, un abrecorchos. Si es que aquí tomamos un montón de vino, pero la gente... ¡Ay, que se me está yendo! Hemos pasado a la segunda táctica, que es ir desmigando el corcho poco a poco. Es que con la anterior táctica me he cargado un trozo de botella. Bueno, sabíamos que íbamos a beber vino, pero ¿quién habrá ganado? Tan tan... ¡Sí! ¡Corcho flotando!